Yo era el secreto de mi familia. Crecí, me criaron como una niña y mi madre siempre cuidaba que no me viera diferente, que no me viera rara para la sociedad. Pero conforme pasaba el tiempo y yo crecía, eso se volvió una tarea mucho más difícil realmente. Cuando me llegó la adolescencia, mi cuerpo empezó a mostrar señales que la sociedad no lograba entender. Empecé a desarrollar características como barba, por ejemplo, que socialmente está mal visto en una mujer. Yo era el secreto de mi familia y eso significaba tener que cubrirme, tener que depilarme las veces que sean necesarias y no contarle nada de esto a nadie. Y aunque yo no le contara nada a nadie, nunca faltaba la tía, la hermana de mi madre, que no sabía nada, pero sospechaba todo y se empecinaba en enseñarme cómo debe ser una niña, según lo que ella y la sociedad creían. Soy Bea y soy una persona intersexual. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser una persona intersexual? Nacer intersexual significa venir al mundo con variaciones en las características sexuales. Estas variaciones pueden incluir diferencias en las formas genitales, variaciones en las glándulas sexuales, también llamadas gónadas, que pueden tener tejido testicular u ovárico. Las personas intersexuales también pueden presentar diferencias en los niveles hormonales o en los patrones cromosómicos, que son como las instrucciones que determinan nuestros rasgos y ciertos comportamientos. Realmente, nacer intersexual significa nacer con variaciones biológicas que no encajan en las definiciones típicas de lo que se considera hombre o mujer. La intersexualidad nos viene a mostrar que los cuerpos de las personas son diversos y que eso es válido. Algo que es muy importante dejar en claro es que las personas intersexuales pueden ser hombres y pueden ser mujeres. Ser intersexual no significa no ser hombre, tampoco significa no ser mujer, no es un tercer sexo, tampoco es una orientación sexual. En realidad hace referencia a las variaciones corporales, las variaciones que tienen que ver con lo corporal, con lo biológico, toda la parte y el ámbito físico. Una persona intersexual, por ejemplo, es una persona que nace con genitales típicamente femeninos, pero que tiene, por ejemplo, testículos no descendidos y cromosomas XY, que usualmente estos cromosomas los relacionan con lo que es lo típicamente conocido como masculino. Como para dar otro ejemplo, una persona intersexual también puede desarrollar un clítoris un poco más grande de lo promedio o de lo socialmente considerado normal. Pero vea, eso sí suena diferente. Pues no, no es tan raro. Según estadísticas de la ONU, hasta el 1.7% de la población mundial nace con características intersexuales. Si llevamos esto a estadísticas nacionales, podría haber más de 500.000 de personas intersexuales en el Perú. Para ponerlo en un contexto, en este mismo auditorio hay 1.200 personas. De todas ustedes, al menos 20 personas podrían ser una persona intersexual. Todos los cuerpos son diversos y las variaciones intersexuales nos recuerdan lo maravilloso que esto es. Lo maravilloso que es vestirnos diferente, comportarnos diferente, pero también lo maravilloso que es ser diverso corporalmente, biológicamente. Entonces, ¿por qué tiene que ser un secreto ser intersexual? Lamentablemente, en la actualidad, en esta sociedad, aún se percibe la intersexualidad como una enfermedad. Esta sentencia realmente genera efectos muy graves en nuestra población.
porque estas vivencias, estas variaciones en las corporalidades, al estar etiquetadas como patología y al estar agrupadas en diagnósticos médicos que están bajo el término de trastorno del desarrollo sexual, nos exponen a un protocolo médico que es invasivo y que es discriminador. Solo por el simple hecho de no encajar en los moldes predeterminados de lo que es masculino o femenino. Estos procedimientos médicos, este protocolo médico, incluye revisiones genitales recurrentes, revisiones que se realizan constantemente frente a la mirada de muchos médicos. Imagina la angustia de sentirte constantemente observada e interpelada por un montón de procesos que no solamente sirven de control, sino también te están hiriendo. Realmente es algo muy grave. Todo esto que estoy nombrando es algo realmente grave. Pero todavía hay algo más. Las personas intersexuales también enfrentamos discriminación. Por ejemplo, una persona intersexual que desarrolla más barba de lo que socialmente es aceptable o que no encaja en las definiciones de masculino o femenino, se ven expuestas a críticas respecto a su imagen, a cómo se ven. Y esto daña su autoestima. Y no solo eso, sino que también la deja expuestas a la crueldad de otras personas. Estos protocolos médicos, además, también incluyen cirugías genitales. Escuchen esto porque es muy importante. Estas cirugías genitales se realizan sin su consentimiento, en edades muy tempranas de edad, alrededor de los 5 años, cuando el bebé aún no puede decidir sobre su cuerpo ni sabe qué es lo que le atraviesa. Estas cirugías se llevan a cabo con el objetivo de adaptar los genitales a lo que socialmente se espera que sean los genitales masculinos o femeninos. Lamentablemente esto está ocurriendo y no solamente pasa esto, para segregar un poco sobre estas cirugías genitales, les comparto que una de ellas es, por ejemplo, en las niñas se realizan clitoroplastías, que es la reducción del clítoris o la eliminación del mismo. Esta cirugía se realiza bajo el concepto de que está muy grande frente al promedio. También se realizan canales vaginales, porque se espera que esta persona va a desear ser penetrada, sin saber si esta persona lo va a desear realmente en un futuro. En el caso de los niños, este tipo de cirugías conlleva intervenciones para que el niño pueda orinar parado o para que el pene se le pueda ver más grande. También se suelen extirpar gónadas sin indicios de enfermedad y a través de tratamientos hormonales intervenir los cuerpos de los bebés para que estos se feminicen o masculinicen. Estos procedimientos no consensuados han sido descritos por las personas sobrevivientes como mutilación genital intersex. Las consecuencias de estos pueden ser catastróficas, desde la insensibilidad en la zona genital hasta graves secuelas, cicatrices dolorosas, cicatrices que les queda y muchas veces incluso tienen que seguir sometiéndose a nuevas prácticas, a nuevas cirugías para poder arreglar ciertas partes comprometidas de otras operaciones. Todos en algún momento de nuestra vida seguramente hemos escuchado sobre la mutilación genital femenina que sucede en África. Y lo grave que es esto, que usualmente lo que hacen es extirpar partes de los genitales femeninos de una mujer, como por ejemplo el clítoris. Pues realmente es importante que sepan que eso mismo está ocurriendo acá y ahora en los hospitales públicos y privados del Perú, avalado por un protocolo médico. Estos procedimientos quirúrgicos, toda esta mutilación genital, ha sido categorizada como tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque viola derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía corporal, a la integridad física. También
Se nos niega muchas veces nuestros expedientes médicos, lo cual daña nuestro derecho a la verdad. Como les conté en un inicio, yo era el secreto de mi familia. Yo crecí escondiendo mi diversidad. Escondí mi diversidad bajo llave, la tapaba al salir hacia la calle y yo no entendía por qué, hasta que me topé con el acoso. Me topé con las miradas cuestionadoras, con las burlas, con los insultos tan normalizados que hasta se aplaudían. Realmente, para mí, fue todo un sufrimiento tener que vivir escondiendo mi diversidad, sin un referente, sin una guía, sin nadie a quien preguntarle sobre por qué era así. Y esa realmente era una de las grandes preguntas que en mi cabeza retumbaba todos los días fuertemente. ¿Qué era? A los 23 años logré migrar para cursar estudios universitarios en el extranjero, pero me fui a la vez con esta pregunta en mi cabeza que me atormentaba y que realmente esperaba de corazón que algún día pueda encontrar solución. Estuve buscando por las redes sociales, buscaba y buscaba alguna luz, algo de información que me oriente respecto a la diversidad por la que atravesaba, pero no encontraba nada. Luego, la siguiente semana seguía buscando, seguía recurriendo a las páginas web, me sentaba en una computadora a seguir buscando, hasta que un día encontré una página web que me permitió ingresar a un grupo de personas con una diversidad. Un tipo de diversidad que no era la mía, pero que realmente me servía y por la cual me mantuve en ese grupo. Hasta que uno de los participantes de este grupo me comparte una página web en la que por primera vez leí el término intersexualidad. Ahí fue cuando descubrí a la organización mexicana Brújula Intersexual y mediante esta, una gran comunidad de personas intersexuales que desde su diversidad se intentaban acompañar. Muchas de ellas eran sobrevivientes de la mutilación genital intersex. Algunas de ellas atravesaban la misma diversidad que yo y eso me hizo súper feliz. Al fin sentí que me había encontrado. Luego de todo este tiempo, de ser consciente de lo difícil que había sido para mí encontrarme, conocer esta información, conocer el término intersexual, los miedos, las inseguridades, el tener que emigrar, y también siendo consciente de la invisibilidad que existía en el Perú respecto a las vivencias intersexuales, decidimos fundar Perú Intersex. Crear una comunidad de personas intersexuales que se puedan conectar y acompañar. Y no solamente eso, sino elevar la voz para decir que las personas intersexuales somos como tú, seres humanos, que deseamos ser plenos y felices, que deseamos también ser respetados y amados tal cual somos, sin tener que caer en concepciones de masculinidad y feminidad, que son las que realmente reproducen toda esta violencia. Creamos un grupo de apoyo para padres, para que puedan tener información respetuosa respecto a las vivencias intersexuales de sus hijos. Intentamos acompañarlos en su experiencia de ser padre o madre de infancias intersex. Deseamos traer abajo los paradigmas sobre la patologización de nuestras vivencias. Y ahora que tú eres consciente de todo esto que te estoy compartiendo, ahora tú también eres capaz de hacer un cambio desde el lugar en el que estás. Te invito a dejar todo tipo de concepciones y abandonar todo aquello todo aquello que sabes sobre lo que es bello, sobre lo que es diferente, sobre lo que es raro, todo aquello que sabes sobre lo que se entiende como mujer o como hombre. Te invito a que abraces la diversidad. Hoy te invito a sumarte a esta lucha, porque abrirnos hacia la diversidad no solamente es un acto de humanidad, sino también es un paso hacia la creación de una sociedad respetuosa, respetuosa con la diversidad de todos. Recuerda, la intersexualidad nos viene a mostrar la diversidad corporal humana. Tu cuerpo y el cuerpo de todos es diverso, tiene muchas formas y eso está bien. La diversidad corporal es algo que está bien para todos. Nosotras, las personas intersexuales,
deseamos ser amadas y respetadas. Y hoy elevamos la voz para abrazar nuestra diversidad. Muchas gracias.